Cuando la niebla llegó, nadie pensó que fuera algo más que un fenómeno natural. Aquí, en las montañas, la neblina era común, una vieja compañera que envolvía el pueblo de vez en cuando, trayendo consigo un silencio inquietante. Pero esta niebla era diferente. No se disipaba con el sol de la mañana, ni con el viento que normalmente soplaba desde los valles. Era espesa, pesada, como si quisiera quedarse y abrazar cada rincón del lugar. Y fue entonces, en medio de ese manto gris, que llegaron ellos. No recuerdo haber visto el momento exacto en que aparecieron. Simplemente estaban allí, en una vieja carreta de madera que parecía haber salido de otro siglo. Era una familia, el padre, alto y robusto, la madre, de rostro tranquilo pero con una mirada que se sentía como un cuchillo en la piel, y 3 niños de edades similares, todos demasiado callados, demasiado quietos. Dicen que venían del otro lado de las montañas, buscando un lugar para asentarse. Nadie preguntó mucho, porque aquí en el pueblo siempre hemos sido hospitalarios, quizá demasiado. Al principio, nadie sospechó nada extraño. Se instalaron en una cabaña abandonada cerca del bosque, una construcción vieja que nadie había tocado en años. Les llevamos comida y mantas, y ellos aceptaron con sonrisas agradecidas. El padre decía que era carpintero, que arreglaría la cabaña para convertirla en su hogar. La madre siempre tenía una excusa para no salir mucho, y los niños, bueno, los niños no hablaban. Solo se quedaban mirando, como si estuvieran midiendo algo dentro de uno. La primera señal de que algo no estaba bien fue la desaparición de los animales. Primero fueron gallinas, luego ovejas, y finalmente los perros del pueblo. Encontrábamos manchas de sangre aquí y allá, pero nunca los cuerpos. Algunos decían que debía ser un lobo, o tal vez un puma, pero nadie había visto nada parecido por la zona en años. La familia, por su parte, siempre parecía ajena a los comentarios. «Qué terrible», decía el padre con una voz grave, pero sus ojos nunca mostraban sorpresa. Yo empecé a sospechar cuando vi algo desde mi ventana una noche. Era tarde, cerca de la medianoche, y la niebla era tan densa que apenas podía distinguir las sombras. Estaba a punto de cerrar las cortinas cuando vi al padre de la familia en medio de la calle. No estaba solo, a su lado había una figura enorme, algo que caminaba en 4 patas pero que no era un perro. Era demasiado grande, y sus movimientos eran antinaturales. Lo que me heló la sangre fueron los ojos de la criatura. Eran humanos, como si algo estuviera atrapado dentro de esa forma. A la mañana siguiente, le conté a mi vecino, el señor Morales, pero me miró como si estuviera loco. «Es la niebla, hijo», dijo, «te hace ver cosas que no están ahí». Quise creerle, pero no pude. Algo no estaba bien, y lo sabía. Los días pasaron, y las desapariciones dejaron de ser solo animales. Primero fue un viajero, un hombre que vendía utensilios de cocina y que solía visitar el pueblo cada mes. Luego fue Anita, una joven que solía llevar leche fresca a la iglesia. Nadie vio nada, solo manchas de sangre y rastros que se perdían en la niebla. Fue entonces cuando la gente empezó a murmurar. Algunos decían que era una maldición, otros que algo había despertado en el bosque. Pero yo sabía que la familia tenía algo que ver. Lo sentía en los huesos. El sacerdote del pueblo, el padre Esteban, decidió intervenir. Era un hombre valiente, siempre dispuesto a proteger a su rebaño. Una noche, acompañado por un grupo de hombres armados con antorchas y cuchillos, fue a la cabaña de la familia. Los hombres regresaron antes del amanecer, pálidos y temblorosos. Dijeron que habían oído cosas dentro, gruñidos, como si varias bestias estuvieran allí. Pero el padre Esteban no regresó. Esa mañana, la niebla parecía más densa que nunca, y un olor extraño, metálico, llenaba el aire. Yo no pude quedarme en casa. Tenía que saber qué había pasado, así que fui hasta la cabaña. La puerta estaba abierta, y el interior estaba vacío. No había muebles, ni rastros de que alguien hubiera vivido allí. Solo encontré un crucifijo tirado en el suelo, roto por la mitad. Los días que siguieron fueron un infierno. La familia desapareció, pero algo peor quedó en su lugar. La niebla nunca se levantó, y cada noche alguien más desaparecía. Los pocos que quedamos intentamos resistir, encerrándonos en nuestras casas, rezando por un milagro. Pero al final, no importó. Una noche, oí un ruido en mi puerta, un rasguño seguido de un gruñido bajo. No tuve el valor de abrirla. Por la mañana, encontré marcas de garras en la madera y un rastro de sangre que llevaba hacia el bosque.
Ahora estoy aquí, contando esta historia desde un pueblo vecino. Soy uno de los pocos que logró escapar. A veces sueño con la niebla, con esos ojos humanos en cuerpos de bestias, y me pregunto si algún día volverán. Si lo hacen, espero que quien escuche esto esté preparado, porque lo que viví no fue un simple cuento de miedo. Fue el infierno mismo. Todo comenzó cuando llegaron al pueblo. Era una familia de 4, un hombre mayor con un sombrero raído, su esposa de cabellos canosos y 2 jóvenes que parecían hermanos. La carreta con la que llegaron estaba decorada con frascos de vidrio y banderas de colores desvaídos, y al frente, un cartel pintado a mano rezaba, remedios naturales, sanación garantizada. El pueblo, pequeño y remoto, siempre había dependido de sus propios recursos, pero en esos días una plaga de enfermedades había comenzado a hacer estragos. Dolores inexplicables, fiebres persistentes y cansancio insoportable habían dejado a muchos incapaces de trabajar. Así que cuando esta familia llegó ofreciendo soluciones milagrosas, nadie dudó en darles la bienvenida. El padre, quien se hacía llamar don Jacinto, tenía una voz grave y convincente. La naturaleza tiene la cura para todos los males, decía mientras repartía frascos con líquidos oscuros y pastas herbales. Aseguraba que sus remedios provenían de recetas ancestrales, y los aldeanos, desesperados, compraron todo lo que ofrecía. Incluso los más escépticos terminaron cediendo, atraídos por los testimonios de algunos que afirmaban sentirse mejor tras unas pocas dosis. Yo era un muchacho entonces, trabajando en la herrería de mi padre. No compramos sus productos, pero mi vecino, el viejo Ramiro, fue uno de los primeros en consumirlos. Esa misma noche, escuché a Ramiro gritar desde su casa. Al asomarme por la ventana, vi luces parpadeantes dentro de su cabaña, como si alguien hubiera encendido y apagado una lámpara repetidamente. Quise ir a ver qué ocurría, pero mi padre me detuvo. No te metas, muchacho. Seguro se siente mal y ya se le pasará, me dijo. No insistí, pero al día siguiente, el silencio en casa de Ramiro era sepulcral. Lo encontramos mutilado. Su cuerpo estaba destrozado, como si una bestia salvaje lo hubiera atacado. Lo extraño era que no había señales de lucha, ni de que hubiese intentado defenderse. Solo estaba allí, tendido en el suelo, con los ojos abiertos y una expresión de terror indescriptible. Los días siguientes fueron una pesadilla. Otros aldeanos que habían tomado los remedios empezaron a enfermar gravemente. Aullidos y gruñidos se oían por las noches, y cada mañana, alguien más aparecía muerto en circunstancias similares. Las autoridades del pueblo intentaron culpar a lobos o pumas, pero nadie había visto animales salvajes en años. La gente comenzó a entrar en pánico, y algunos sugirieron que los remedios de don Jacinto eran los culpables. Fue entonces cuando decidí actuar. No sé si fue por valentía o por desesperación, pero una noche me escondí cerca de la carreta de los forasteros para espiarlos. Lo que vi me dejó helado. Don Jacinto y su familia estaban mezclando hierbas en grandes calderos, pero lo que añadían no era normal. Entre los ingredientes había plumas, huesos triturados y algo que parecía carne cruda. Pero lo más aterrador fue ver cómo probaban las mezclas. Uno de los jóvenes bebió un poco y, en cuestión de segundos, su cuerpo empezó a cambiar. Su piel se cubrió de un pelaje rojizo, y su rostro alargado se convirtió en el hocico de un zorro. Su madre, con calma, le susurraba algo mientras los otros observaban como si todo fuera perfectamente normal. Me quedé paralizado. Los forasteros no eran humanos. Eran nahuales, criaturas capaces de transformarse en animales. Sus remedios no eran para curar, eran una trampa, una forma de debilitar a los aldeanos, de dejarlos indefensos ante ellos. Al día siguiente, intenté advertir a los demás, pero nadie me creyó. Decían que estaba loco, que solo era un niño inventando cuentos para llamar la atención. Decidí tomar un frasco de los remedios y lo llevé al herbolario del pueblo, un anciano que conocía todas las plantas de la región. Después de examinarlo, me miró con seriedad y dijo, esto no es medicina. Estas hierbas inducen un sueño profundo. Si alguien lo toma, no podrá despertarse fácilmente. Es una trampa. Esa noche, el pueblo fue atacado. La familia de nahuales mostró su verdadera naturaleza. Don Jacinto se transformó en un jaguar de ojos amarillos y colmillos enormes. Su esposa adoptó la forma de una lechuza gigantesca, con plumas negras como la noche.
Los jóvenes, en forma de zorros y coyotes, cazaban con precisión aterradora. Las puertas no detuvieron a estas bestias, las casas fueron destrozadas, y los gritos de los aldeanos llenaron el aire. Logré escapar gracias a que no había consumido sus remedios. Corrí hacia el bosque mientras las llamas consumían las cabañas. Desde lejos, vi cómo los nahuales celebraban su victoria, bailando alrededor de un fuego mientras devoraban lo que habían cazado. Hoy, cuento esta historia desde un lugar lejano, donde espero que nunca lleguen. Siempre llevo conmigo un amuleto que me dio el herbolario antes de que todo terminara. Esto no te protegerá de ellos, me dijo, pero te recordará que el mal puede tomar cualquier forma, incluso la de una sonrisa amable. Si alguna vez ves una carreta con frascos brillantes y promesas de curas milagrosas, recuerda mis palabras, no confíes en los forasteros. Podrían ser algo más que humanos. Nadie entendió cómo empezó todo. Lo que sí sabíamos era que Elisa, una joven del pueblo, había cambiado desde que conoció a aquel hombre. Antes era alegre, risueña, y pasaba sus días ayudando en la tienda de su madre. Pero desde que empezó a visitar el bosque, algo en ella se volvió distinto. Más reservada, más callada. Cuando finalmente trajo al hombre al pueblo, todos sentimos que había algo extraño en él. Se llamaba Adrián. Era alto, de ojos profundos y oscuros, con una presencia que hacía que todos a su alrededor se sintieran incómodos. Su sonrisa nunca llegaba a los ojos, y su manera de moverse era demasiado fluida, como si no fuera del todo humano. Sin embargo, Elisa parecía feliz, y eso bastó para que muchos guardáramos nuestras dudas. Al poco tiempo, anunció que se casarían. Adrián dijo que quería que su familia estuviera presente en el gran día. Llegaron 3 días antes de la boda, caminando desde el bosque como si hubieran salido directamente de las sombras. Eran 5, su padre, un hombre robusto con una barba espesa y mirada intimidante, su madre, una mujer alta y delgada con ojos que parecían ver demasiado, y sus 3 hermanos, todos de aspecto salvaje, con una quietud inquietante en sus movimientos. Se instalaron en una casa cercana al río, pero rara vez se los veía en el pueblo. El día de la boda, la iglesia estaba llena. Elisa lucía hermosa, pero su rostro reflejaba algo más que felicidad, una mezcla de emoción y nerviosismo que nadie pudo descifrar. Durante la ceremonia, los invitados no podían dejar de mirar a la familia de Adrián. Estaban sentados en la última fila, observando en silencio, como si no pertenecieran al lugar. La fiesta comenzó al atardecer, en una explanada cerca del bosque. Las mesas estaban llenas de comida, y la música llenaba el aire. Al principio, todo parecía normal. Los niños corrían, los adultos reían, y Elisa y Adrián bailaban bajo las luces colgantes. Pero conforme avanzaba la noche, los forasteros comenzaron a comportarse de manera extraña. Apenas comían, y cuando alguien intentaba hablarles, respondían con monosílabos. Sus miradas no parecían centrarse en las personas, sino en algo más allá, como si estuvieran esperando algo. Entonces ocurrió. Un hombre del pueblo, ya borracho, tropezó con el padre de Adrián. Lo empujó sin querer, derramando su bebida sobre su camisa. Lo que sucedió después fue tan rápido que apenas pudimos reaccionar. El padre de Adrián gruñó, pero no como un hombre enfadado. Fue un sonido profundo, gutural, que parecía venir de un animal. En un parpadeo, su cuerpo comenzó a cambiar. Su piel se cubrió de un espeso pelaje, sus manos se convirtieron en enormes garras, y su rostro adoptó la forma de un oso gigantesco. Los gritos llenaron la noche. Algunos intentaron correr, pero la familia de Adrián ya había revelado su verdadera forma. La madre se transformó en una enorme águila, que descendió sobre la multitud con garras afiladas. Los hermanos adoptaron formas de lobos y coyotes, cazando a los invitados como si fueran presas. Adrián fue el último en cambiar. En lugar de ayudar a los aldeanos, se unió a la masacre, convirtiéndose en un jaguar negro que rugía mientras atacaba. Elisa gritaba, pero no podía moverse. Estaba paralizada, atrapada entre el horror y la incredulidad. Algunos hombres intentaron defenderla, pero fueron derribados con facilidad. Todo era caos, mesas volcadas, sangre que corría por el suelo, y los aullidos de los nahuales mezclándose con los gritos de las víctimas. Yo estaba escondido detrás de un barril, incapaz de moverme. Desde mi escondite, vi cómo la familia devastaba a mis amigos y vecinos. Los pocos que lograron escapar corrieron hacia el bosque, pero no sé si llegaron lejos.
Los nahuales parecían implacables, cazando con precisión y disfrutando del miedo que provocaban. Finalmente, cuando el pueblo quedó en silencio, la familia se detuvo. Adrián, aún en su forma de jaguar, caminó hacia Elisa. Por un momento, pensé que iba a matarla, pero en lugar de eso, la cargó entre sus garras y se la llevó al bosque, seguido por su familia. Los vi desaparecer entre las sombras y entonces todo quedó en calma. Al amanecer, salí de mi escondite. El pueblo estaba irreconocible. Cuerpos destrozados y sangre cubrían el lugar que horas antes había sido un escenario de celebración. No quedaba rastro de Elisa ni de la familia de Adrián. Los pocos sobrevivientes que quedábamos no sabíamos qué hacer. Algunos sugirieron quemar lo que quedaba del pueblo y marcharse, pero yo sabía que nunca podría olvidar lo que vi. Cuento esta historia porque quiero que el mundo sepa lo que ocurrió. Si alguna vez conoces a alguien que parece demasiado misterioso, demasiado ajeno, por favor, desconfía. Porque hay cosas en este mundo que no son lo que parecen. Y si alguna vez escuchas un gruñido en la noche, corre. No mires atrás. Solo corre. La familia llegó una tarde de otoño, cuando las tierras del pueblo estaban secas y las cosechas se marchitaban. Se presentaron como granjeros errantes, buscando un lugar donde establecerse. El padre, un hombre alto y de piel curtida, hablaba con calma y seguridad. Su esposa, silenciosa, llevaba un manto oscuro que le cubría la mayor parte del rostro, y sus dos hijos, de mirada inquietante, no se alejaban ni un paso de sus padres. Prometieron lo imposible: déjenos trabajar sus campos y tendrán una cosecha como nunca antes han visto. A cambio, solo pedimos quedarnos aquí. La oferta fue tentadora. El pueblo, al borde de la desesperación, aceptó. Algunos murmuraron entre dientes sobre lo extraño de la familia, pero la necesidad pesaba más que cualquier superstición. En pocos días, la magia, o lo que parecía ser magia, comenzó a manifestarse. Los campos áridos reverdecieron. Los surcos vacíos se llenaron de maíz, trigo y frutas. La familia trabajaba sin descanso, siempre bajo el sol o al anochecer, pero jamás durante la madrugada. Son buenos trabajadores, decían los aldeanos, aunque no podían dejar de notar sus miradas penetrantes y la forma en que sus sombras parecían moverse en direcciones imposibles. La primera luna llena llegó con una brisa helada que recorrió el pueblo como un presagio. Esa noche, los animales en los establos se inquietaron y un extraño aullido resonó desde los campos. Algunos dijeron que era un lobo, otros, que era el viento. Pero un anciano, don Matías, fue más directo: no son humanos. Lo siento en los huesos. Nos trajeron prosperidad, pero a un precio que no estamos dispuestos a pagar. Nadie le creyó, llamándolo loco. Después de todo, las cosechas eran abundantes, y por primera vez en meses, había comida en cada mesa. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Las frutas y verduras comenzaron a pudrirse inexplicablemente, llenándose de gusanos apenas unos días después de ser cosechadas. Los animales desaparecían, y luego comenzaron a ser los aldeanos. Cada noche de luna llena, alguien faltaba a la llamada de la mañana. Las familias lloraban, pero las puertas cerradas y las velas encendidas no detenían lo que fuera que acechaba en la oscuridad. El anciano Matías insistía en que era culpa de los granjeros. Son nahuales. Toman la forma de bestias para cazar. Debemos sacarlos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Esta vez, algunos comenzaron a escucharlo. Un grupo de hombres armados con hoces y antorchas marchó hacia la granja. Cuando llegaron, la escena era desconcertante. Los campos, que antes rebosaban de vida, estaban marchitos y muertos, como si algo los hubiera drenado. La familia estaba reunida en el centro del terreno, bajo la luz de la luna. Sus figuras proyectaban sombras grotescas y alargadas que no coincidían con sus cuerpos. El padre, en su tono calmado, les pidió que se marcharan. Lo que ocurre aquí no es nuestra culpa. Pero si nos obligan a irnos, desatarán algo que no pueden controlar. Las palabras no hicieron más que enfurecer al grupo, que avanzó con gritos y amenazas. Fue entonces cuando ocurrió. El padre se inclinó hacia adelante, dejando caer su sombrero. Su piel comenzó a rasgarse, y un pelaje oscuro brotó de su cuerpo. Sus manos se alargaron, convirtiéndose en garras con uñas tan largas como cuchillas. Su rostro se deformó, tomando la apariencia de un oso enorme, pero con ojos humanos que brillaban con un rojo antinatural.
La madre lanzó un grito agudo, que pronto se convirtió en un chillido inhumano. Su cuerpo delgado se arqueó, y enormes alas negras emergieron de su espalda. Sus hijos, que hasta entonces no habían dicho una palabra, se transformaron en coyotes enormes, con mandíbulas llenas de dientes afilados y movimientos rápidos como el rayo. El grupo de hombres no tuvo oportunidad. Uno a uno, fueron abatidos. Las hoces no podían perforar el grueso pelaje de las criaturas y las antorchas parecían apagarse ante su presencia. Los gritos llenaron la noche, mezclándose con los aullidos y gruñidos de los nahuales. Desde mi ventana, vi las luces de las antorchas desaparecer una por una. Los pocos que lograron regresar contaron que el padre, en su forma bestial, había hablado: «Este pueblo es nuestro ahora. Vosotros sois nuestra cosecha». A partir de esa noche, el pueblo fue abandonado. Los pocos sobrevivientes huyeron, dejando todo atrás. Nunca regresé, pero a veces sueño con ese lugar, con los campos verdes que se transformaron en un desierto de muerte. Y siempre escucho el mismo sonido antes de despertar, un aullido lejano, que me recuerda que, aunque escapé, jamás podré olvidar. Si alguna vez te ofrecen más de lo que parece posible, desconfía. Porque hay promesas que llevan un precio oculto y algunas cosechas que no deberían ser sembradas. Todo comenzó con las risas. Al principio, eran solo ecos que se escuchaban al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Las risas eran infantiles, agudas y juguetonas, y parecían venir desde los caminos polvorientos y las esquinas más oscuras del pueblo. Nadie les dio importancia. Después de todo, ¿qué daño podrían hacer unos niños? Un día, los vimos. 3 pequeños aparecieron en la plaza central, descalzos, con ropa gastada y ojos que parecían demasiado grandes para sus caras. Uno tenía el cabello enmarañado, otro lo llevaba corto y brillante como si estuviera siempre húmedo, y el tercero apenas hablaba, pero su risa era la más fuerte. No eran de nuestro pueblo, eso estaba claro, pero cuando los adultos les preguntaron de dónde venían, solo respondían con evasivas o cambiaban el tema. Dijeron que se llamaban Joaquín, Sara y Mateo. Jugaban por las calles, pero nunca se acercaban mucho a los demás niños. Era extraño, siempre estaban entre las sombras, como si la luz del sol los incomodara. A veces desaparecían detrás de las casas o en los callejones, y aunque alguien intentara seguirlos, nunca lograban alcanzarlos. Pero los niños del pueblo estaban fascinados por ellos. A menudo se quedaban mirando cómo corrían, reían y parecían divertirse como nadie más podía. Una noche, empezó la pesadilla. La pequeña Ana fue la primera en desaparecer. Su madre, al no encontrarla, recorrió todo el pueblo gritando su nombre. La búsqueda duró hasta el amanecer, pero no había ni rastro de ella. 2 días después, Martín y Esteban también desaparecieron. Al principio, pensamos que habían salido a jugar y se habían perdido, pero entonces alguien recordó haber visto a los 3 niños forasteros cerca de sus casas antes de que desaparecieran. Los padres, desesperados, organizaron una búsqueda. Se dividieron en grupos y recorrieron el bosque cercano, llevando antorchas y cuchillos. Fue en un claro, al borde del río, donde los encontraron. Los niños desaparecidos estaban allí, pero no estaban solos. Los 3 extraños estaban con ellos, aunque ya no eran niños. Joaquín, Sara y Mateo habían cambiado. Sus cuerpos eran una grotesca mezcla de humano y animal. Joaquín tenía un pelaje rojizo que cubría sus brazos y piernas, y sus ojos brillaban como los de un zorro en la oscuridad. Sara se movía como un gato, con garras que sobresalían de sus manos, mientras que Mateo, más grande y musculoso, parecía un lobo, con colmillos afilados que sobresalían de su boca. Los niños del pueblo estaban rodeados, inmóviles, como si estuvieran hipnotizados. Cuando los padres intentaron acercarse, los nahuales mostraron los dientes y gruñeron, sus formas grotescas iluminadas por las antorchas. Fue entonces cuando los adultos cometieron su error, avanzaron. Lo que siguió fue un caos indescriptible. Los 3 nahuales atacaron con una fuerza y velocidad inhumanas. Garras desgarraron carne, y los gritos llenaron el aire nocturno. Los niños desaparecidos, en lugar de huir, permanecieron inmóviles, con ojos vidriosos, como si fueran parte de un ritual oscuro. Los pocos que lograron escapar corrieron al pueblo para advertir a los demás, pero no sabían que lo peor estaba por venir. Al anochecer, llegaron los adultos nahuales.
Emergieron del bosque como sombras vivientes. Hombres y mujeres con formas deformadas, algunos con colas largas, otros con garras que parecían cuchillas, y todos con ojos que brillaban en la oscuridad. Eran la familia de los niños, y habían venido a terminar lo que sus hijos habían comenzado. El pueblo intentó defenderse, pero no había forma de detenerlos. Las puertas no resistieron mucho, y las armas eran inútiles contra su piel endurecida. Los nahuales cazaron a los aldeanos uno por uno, como si fuera un juego. Los gritos y los aullidos se mezclaban en la noche, y pronto, el pueblo entero quedó sumido en el silencio. Yo fui uno de los pocos que sobrevivió. Me escondí en un pozo seco, cubriéndome con piedras y tierra, temblando mientras escuchaba los pasos de las criaturas pasar sobre mí. Desde mi escondite, podía oír sus risas, las mismas risas infantiles que habían llenado el pueblo días antes, pero ahora eran más profundas, más inhumanas. Al amanecer, salí del pozo. El pueblo estaba destruido. Las casas estaban en ruinas, y el suelo estaba cubierto de cenizas y sangre. De los nahuales no quedaba rastro, solo las marcas de sus garras en las paredes y el eco de sus risas en mi mente. Ahora, cada vez que escucho risas de niños al atardecer, me invade un terror inexplicable. Si alguna vez ves a 3 pequeños jugando en las sombras, ríe con ellos si quieres, pero no te acerques. Porque no son niños. Y si tienes la mala suerte de encontrarte con ellos, nunca te quedes hasta la luna llena. Todo comenzó con la llegada de la familia Montiel. Nadie sabía mucho de ellos, excepto que venían de un pueblo distante, cargando solo lo necesario para establecerse en el nuestro. Traían consigo algo que hacía falta, una taberna. El refugio del camino abrió sus puertas una noche fría, y desde el primer momento, fue un éxito. Los Montiel sabían cómo atraer a la gente, cerveza fresca, comida caliente, y un ambiente que invitaba a quedarse. La familia estaba compuesta por el padre, don Esteban, un hombre robusto de mirada profunda, su esposa, doña Clara, siempre envuelta en chales oscuros, y sus 2 hijos adolescentes, Jacinto y Camila, que parecían demasiado callados para su edad. Al principio, todo era perfecto. La taberna se convirtió en el corazón del pueblo, el lugar donde los campesinos se reunían al final de un día largo, donde los jóvenes cantaban y los ancianos compartían historias. Pero había algo extraño en los Montiel. Siempre parecían más cómodos en la penumbra, esquivaban las conversaciones personales, y jamás se les veía durante el día. Fue cuando empezaron las desapariciones que todo cambió. Primero fue un viajero, alguien que no era del pueblo y que muchos asumieron simplemente siguió su camino. Luego, un par de aldeanos dejaron de aparecer en el mercado. Alguien recordó haberlos visto entrar a la taberna tarde en la noche, pero nadie los vio salir. Un día, motivado por la inquietud y la curiosidad, decidí investigar. Mi nombre es Rodrigo, y aunque no soy alguien particularmente valiente, algo me decía que había algo oscuro detrás de los Montiel. Esa noche, me escondí en un rincón oscuro de la taberna, donde las sombras de los barriles me cubrían. Quería observar lo que ocurría cuando el lugar cerraba. A medida que la noche avanzaba, noté que los últimos clientes parecían más somnolientos de lo normal. Sus cabezas caían sobre las mesas y sus conversaciones se desvanecían en murmullos incoherentes. Don Esteban cerró las puertas con un gesto casi ceremonial, mientras su esposa y los hijos limpiaban con movimientos lentos y metódicos. Lo que sucedió después todavía me atormenta. Don Esteban se inclinó hacia adelante, sus músculos temblaron y su piel comenzó a oscurecerse. En cuestión de segundos, se transformó en un jaguar enorme, con ojos brillantes que parecían escudriñar hasta las sombras más profundas. Doña Clara, por su parte, extendió los brazos y sus dedos se alargaron en garras. De su espalda emergieron plumas negras, y su cuerpo se encogió hasta convertirse en una lechuza gigantesca que giraba su cabeza de manera antinatural. Los hijos no se quedaron atrás. Jacinto se dejó caer al suelo, y su forma se retorció hasta convertirse en un lobo de pelaje oscuro, mientras que Camila, con un gruñido profundo, adoptó una forma similar, aunque más pequeña. Ambos comenzaron a caminar entre las mesas, olfateando a los clientes dormidos como si estuvieran seleccionando su cena. Mi respiración se detuvo cuando vi a don Esteban acercarse a uno de los aldeanos. Con un movimiento rápido, clavó sus colmillos en el cuello del hombre, mientras la lechuza emitía un chillido que parecía un llamado. Los lobos se abalanzaron sobre otros 2 cuerpos, desgarrando carne y devorando con ferocidad.
La sangre manchaba las mesas y el suelo, mientras los sonidos de masticación llenaban el aire. Quise correr, pero el miedo me paralizó. Algo crujió bajo mi pie, un pequeño pedazo de madera que no había notado. El sonido fue suficiente. La lechuza giró su cabeza hacia mí, y sus ojos se encontraron con los míos. Mi cuerpo entero se congeló. Entonces, con un grito gutural, alertó al resto. Salí corriendo, empujando barriles y muebles en mi camino. Escuchaba los gruñidos y las patas golpeando el suelo detrás de mí. No me atreví a mirar atrás hasta que estuve en la calle. El pueblo estaba sumido en la oscuridad y las luces de las casas parecían apagarse una por una, como si el mal que acechaba en la taberna se extendiera. Cuando llegué a la plaza, vi que no era el único que huía. Otros aldeanos corrían, pero los Montiel ya estaban entre nosotros. En sus formas bestiales, cazaban con precisión y sin piedad. La lechuza descendía desde el aire, llevándose a los que intentaban esconderse, mientras los lobos perseguían a los que huían. Don Esteban, en su forma de jaguar, caminaba con calma entre el caos, disfrutando de la masacre. No sé cómo logré escapar. Corrí hacia el bosque, sin detenerme hasta que el amanecer iluminó el cielo. Desde la distancia, vi el humo del pueblo. Las llamas consumían lo que quedaba, y los gritos ya se habían desvanecido. Ahora vivo lejos, en un lugar donde nadie ha oído hablar del refugio del camino. Pero a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, puedo jurar que escucho los chillidos de una lechuza o el gruñido de un jaguar. Y sé que los Montiel siguen ahí, esperando a su próxima presa. Si alguna vez encuentras una taberna demasiado perfecta, demasiado acogedora, te lo ruego, no entres. Porque puede que no salgas. La historia comenzó con el descubrimiento de la cueva. Los mineros llevaban semanas trabajando en las montañas, buscando oro en un terreno que siempre había sido considerado hostil. Fue en un día particularmente caluroso cuando, al golpear la roca con sus herramientas, uno de ellos encontró una abertura. La entrada de la cueva estaba cubierta de extrañas marcas talladas en la piedra, figuras animales que parecían moverse bajo la luz del sol. Adentro, la oscuridad era profunda y un aire frío emanaba como un aliento de algo antiguo. Al principio, pensaron que era un buen augurio, un lugar que podría esconder oro o algún mineral valioso. Pero esa misma noche, uno de los mineros, Pedro, desapareció. Lo buscaron por toda la montaña, pero lo único que encontraron fue su casco, cubierto de marcas de garras. La noticia llegó al pueblo, y con ella, el miedo. Los mineros, aterrorizados, se negaban a volver a la cueva. Fue entonces cuando alguien recordó a la familia Soria, un grupo de limpiadores de maldiciones que vivían en un pueblo vecino. Se decía que eran expertos en rituales, que podían purificar lugares oscuros y proteger a quienes los contrataban. La familia llegó al pueblo al atardecer, viajando en un carro viejo tirado por caballos negros. Eran 5, el patriarca, don Marcelo, un hombre de voz profunda y mirada penetrante, su esposa, Marta, envuelta siempre en un manto que parecía flotar con el viento, y sus 3 hijos, jóvenes que apenas hablaban y que parecían estar siempre observando a los demás. Don Marcelo escuchó la historia de la cueva con paciencia. «Puedo ayudarles», dijo con solemnidad. «Pero lo que habita allí no es algo que se pueda enfrentar sin consecuencias». Los aldeanos, desesperados, aceptaron sus condiciones, y esa misma noche la familia partió hacia la cueva, llevándose solo antorchas y una bolsa de cuero llena de objetos que nadie reconoció. La primera señal de que algo no estaba bien llegó al amanecer. Los mineros que habían acompañado a la familia no regresaron. La familia Soria, sin embargo, volvió al pueblo con sonrisas tranquilizadoras. «Todo está resuelto», anunció don Marcelo. «La cueva ya no representa un peligro». Pero la calma fue breve. Esa noche, los aldeanos comenzaron a escuchar ruidos extraños, aullidos que parecían resonar desde el bosque y el cielo, y un batir de alas que hacía temblar las ventanas. Al amanecer, se encontraron los primeros cuerpos, animales de granja destrozados y aldeanos desaparecidos. El patrón continuó durante varias noches, y los sobrevivientes comenzaron a notar algo, cada ataque parecía provenir de la dirección de la cueva. Decidí investigar por mi cuenta. Una noche, armado con una linterna y un machete, seguí los aullidos hasta la cueva. Lo que vi allí cambió mi vida para siempre. La familia Soria estaba en la entrada, pero ya no eran humanos. Don Marcelo se había transformado en un coyote enorme, de pelaje gris y ojos brillantes como el fuego.
Su esposa, Marta, revoloteaba sobre él, convertida en un águila con plumas oscuras y garras que reflejaban la luz de la luna. Los hijos, en formas híbridas de coyote y humano, se movían con rapidez por el claro, como si estuvieran esperando una señal. En el suelo, alrededor de ellos, estaban los mineros desaparecidos. Sus cuerpos estaban dispuestos en un círculo, como parte de algún ritual macabro. Antes de que pudiera procesar lo que veía, uno de los hijos giró la cabeza hacia mí. Gruñó, y en cuestión de segundos, los demás lo imitaron. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, sintiendo las garras y los aullidos detrás de mí. Logré regresar al pueblo y advertir a los demás, pero era demasiado tarde. Esa misma noche, los nahuales descendieron. Atacaron con precisión, destruyendo casas, llevándose a quienes no lograron esconderse. Sus formas animales eran rápidas y su conocimiento del terreno les daba una ventaja insuperable. Los pocos que sobrevivimos nos reunimos al amanecer. Decidimos que había que sellar la cueva, con la esperanza de que eso los detuviera. Armados con dinamita y lo poco que quedaba de nuestras fuerzas, subimos a las montañas. Pero cuando llegamos, la familia Soria ya no estaba allí. La cueva estaba vacía, y el aire estaba lleno de un silencio aterrador. Sellamos la entrada, pero todos sabíamos que no habíamos ganado. Los nahuales no estaban atrapados. Ya se habían apoderado de la región, y su presencia se sentía en cada sombra y cada susurro del bosque. El pueblo fue abandonado poco después. Ahora, solo quedan ruinas, y pocos se atreven a acercarse a las montañas. Si alguna vez encuentras una cueva con marcas extrañas en su entrada, te lo suplico, no entres. Y si alguien se ofrece a limpiarla por ti, corre. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse del todo. Cuando la familia del viejo molinero regresó al pueblo, nadie podía creerlo. Habían pasado 5 años desde la gran inundación que destruyó el molino y arrasó con gran parte del río. El agua había subido de forma repentina aquella noche, llevándose no solo el molino, sino también a la familia que vivía allí. Todos los dábamos por muertos, así que su regreso fue un milagro, o al menos eso pensamos al principio. Eran 5, don Ezequiel, el molinero, un hombre de pocas palabras que siempre llevaba un sombrero que cubría la mayor parte de su rostro, su esposa, Marta, cuya voz era apenas un susurro, como si hubiera olvidado cómo hablar, y sus 3 hijos, Jacinto, Clara y Mateo, quienes eran demasiado callados para su edad, siempre observando a los demás desde las sombras. El pueblo los recibió con los brazos abiertos, pero desde el primer momento, algo en ellos nos incomodó. No comían durante el día. Cuando había festividades y se servía comida, siempre daban excusas para no probar bocado, diciendo que preferían llevarlo a casa. Tampoco se les veía bajo el sol por mucho tiempo, siempre usaban sombreros, capuchas o buscaban refugio en las sombras. Y lo más extraño, evitaban los espejos. Cuando entraban a una casa, giraban la cabeza o movían sus cuerpos para no reflejarse en ellos. Algunos dijeron que era vergüenza, que la tragedia los había cambiado, pero otros comenzaron a murmurar cosas más oscuras. Las primeras desapariciones comenzaron poco después de su regreso. Primero fueron animales, gallinas, ovejas, perros. Luego, una joven llamada Teresa, que había salido al río por agua y nunca volvió. La búsqueda no dio frutos hasta la mañana siguiente, cuando su cuerpo apareció en la orilla, con marcas de garras profundas en el pecho y mordidas que parecían de un animal, pero más grandes, como si hubieran sido hechas por una mandíbula humana. El terror se extendió por el pueblo. No podíamos entender qué estaba ocurriendo. Algunos dijeron que los lobos habían vuelto, pero las marcas eran demasiado precisas, demasiado limpias, como si las bestias tuvieran un propósito. Una noche, me atreví a seguir a Jacinto, el hijo mayor, cuando lo vi salir de su casa al caer la tarde. Algo en su forma de caminar era extraño, como si supiera que no estaba solo. Lo seguí hasta el viejo molino, ahora en ruinas, donde escuché susurros y gruñidos que no parecían del todo humanos. Me acerqué en silencio y lo que vi me heló la sangre. La familia estaba reunida en círculo, bajo la luz de la luna. Marta sostenía algo en las manos, un objeto que parecía un amuleto hecho de huesos, y murmuraba palabras en un idioma que no reconocí. Ezequiel se inclinó hacia adelante y su cuerpo comenzó a cambiar. Su piel se oscureció, cubriéndose de un pelaje espeso, mientras su rostro se alargaba en un hocico. Cuando alzó la cabeza, sus ojos brillaban como los de un depredador.
Los hijos también cambiaron. Jacinto se convirtió en un lobo negro, sus patas se alargaron y su boca se llenó de colmillos. Clara tomó la forma de un enorme zorro, con un pelaje rojizo que parecía arder bajo la luz de la luna. Mateo se transformó en un gato salvaje, con garras que brillaban como cuchillas. Marta, al final, extendió los brazos, y de su espalda emergieron alas de lechuza. Emitió un chillido que hizo eco en el bosque, y entonces comenzó la cacería. Corrí como nunca antes en mi vida, sabiendo que si me descubrían, no sobreviviría. Cuando llegué al pueblo, traté de advertir a los demás, pero era demasiado tarde. Esa misma noche, los nahuales descendieron sobre nosotros. Los gritos llenaron el aire mientras las sombras de las criaturas se movían entre las casas. Nadie estaba a salvo. Intentamos escondernos, pero sus sentidos eran demasiado agudos. Sus garras rompían las puertas y sus colmillos destrozaban todo a su paso. Vi cómo los pocos que intentaron luchar fueron abatidos sin esfuerzo. Eran implacables, como si estuvieran tomando una venganza que solo ellos entendían. Al amanecer, el pueblo era un cementerio. Las calles estaban vacías, salvo por los cuerpos mutilados y las manchas de sangre que manchaban las paredes. La familia del molinero había desaparecido, pero sus huellas llevaban de vuelta al río, donde todo había comenzado. Los pocos sobrevivientes abandonamos el lugar. Desde entonces, nunca volví a cruzar un río sin recordar aquella noche, sin escuchar los chillidos de la lechuza o los gruñidos del lobo. Si alguna vez escuchas historias de una familia que regresa tras años desaparecida, te lo suplico, no confíes en ellos. Porque hay cosas que no deberían volver del agua, y secretos que el río nunca debió devolver. La caravana llegó al anochecer, acompañada de música y risas que rompieron la monotonía de nuestro pequeño pueblo. Era un circo, pero no uno cualquiera. Los coloridos carros estaban decorados con imágenes de fieras exóticas, tigres, leones, águilas gigantes. La familia que lo dirigía, los Méndez, tenía un carisma magnético. El padre, don Gregorio, era un hombre alto y robusto con una sonrisa que parecía prometer maravillas. Su esposa, Amelia, tenía una belleza inquietante, con ojos que parecían atravesar a cualquiera. Sus hijos, Javier, Natalia y el pequeño Diego, se movían con una agilidad que no parecía natural. Espectáculos como nunca han visto, anunciaba don Gregorio mientras la caravana se instalaba en la plaza. Criaturas de tierras lejanas, números que desafían la imaginación, y todo, aquí mismo, esta noche. El pueblo, hambriento de entretenimiento, acudió en masa. La carpa se levantó en cuestión de horas, y cuando se abrieron las puertas, el aire se llenó de expectación. Dentro, el espectáculo era impresionante, números de acrobacia que parecían desafiar la gravedad, trucos de magia que dejaban a todos boquiabiertos, y finalmente, los animales. Las jaulas se abrieron una por una, revelando criaturas que nadie había visto antes, un jaguar negro de ojos dorados, un águila gigante con plumas que parecían de fuego, un zorro de pelaje blanco como la nieve y un lobo gris tan grande que su sola presencia imponía respeto. La familia prometía que eran animales salvajes capturados en tierras lejanas, pero había algo en ellos, algo en sus miradas que no era del todo animal. «Son los ojos», dijo una anciana junto a mí, en voz baja. «Parecen demasiado humanos». Las actuaciones continuaron durante días, y el circo se convirtió en el corazón del pueblo. Pero al mismo tiempo, comenzaron las desapariciones. Primero fue el herrero, un hombre robusto que había expresado dudas sobre el circo. «Esos animales son demasiado dóciles para ser salvajes», había dicho la noche antes de que desapareciera. Luego fue Clara, la panadera, quien juró haber visto a uno de los hijos de los Méndez entrar en una de las jaulas justo antes del amanecer. Fui yo quien descubrió la verdad, aunque desearía no haberlo hecho. Una noche, decidí espiar la carpa después de que el espectáculo terminara. Me escondí entre las sombras y esperé. La música se apagó, las luces se atenuaron, y entonces vi algo que me heló la sangre. Don Gregorio y su familia estaban en el centro de la carpa, rodeados por las jaulas vacías. Sin previo aviso, comenzaron a cambiar. Su piel se retorció, sus huesos crujieron, y en cuestión de segundos, sus cuerpos adoptaron las formas de las bestias que habíamos admirado durante el espectáculo. El jaguar era don Gregorio, el águila era Amelia, y los hijos se transformaron en el zorro y el lobo. Vi cómo salieron de la carpa, deslizándose en la oscuridad como sombras vivas.
Lo seguí desde una distancia segura y fui testigo de su verdadera naturaleza. Se dirigieron a la casa del anciano que había criticado al circo la noche anterior. Entraron por la ventana y, en cuestión de minutos, salieron con sus cuerpos cubiertos de sangre. Sus ojos brillaban con un placer salvaje. Cuando regresé al pueblo, intenté advertir a los demás, pero nadie me creyó. Son artistas, no monstruos, decían. Pero aquella noche, el pueblo descubrió cuán equivocados estaban. Los Méndez desataron el caos. En sus formas animales, cazaron sin piedad. Las casas ardieron cuando don Gregorio, en forma de jaguar, derribó las lámparas de aceite. Amelia, en su forma de águila, descendió sobre los que intentaban escapar, levantándolos en sus garras antes de arrojarlos al suelo. Los hijos, rápidos como sombras, perseguían a los que huían hacia el bosque. Me escondí en una bodega, temblando mientras escuchaba los gritos y los rugidos. Cuando salió el sol, el pueblo era un montón de cenizas humeantes. Los pocos sobrevivientes no hablaban, sus ojos estaban vacíos, como si hubieran visto algo que había arrancado sus almas. Los Méndez y su caravana desaparecieron, dejando solo destrucción. Ahora, cuando escucho hablar de circos que llegan a pueblos remotos, siempre advierto lo mismo: si ves jaulas demasiado grandes y animales con ojos demasiado humanos, no te acerques. Porque esos no son animales. Y ese circo no es un espectáculo. Es una cacería. Fue hace varios años, pero la pesadilla todavía me persigue. La historia comienza con la familia Ruiz, una pareja humilde que vivía a las afueras del pueblo junto a su único hijo, Tomás. Era un niño vivaz, pero un día cayó gravemente enfermo. Los médicos no podían hacer nada, y los padres, desesperados, acudieron al único hombre que quedaba, el brujo del pueblo. Todos sabíamos que don Julián no era alguien a quien se debiera molestar a la ligera. Su cabaña, rodeada de hierbas y amuletos, era un lugar al que solo iban los desesperados. Pero los Ruiz estaban más allá de la desesperación. Esa noche, bajo una luna llena, golpearon su puerta. El brujo los escuchó con atención. Cuando terminó, se quedó en silencio, acariciando el cráneo de un animal extraño que tenía sobre la mesa. «Puedo salvarlo», dijo finalmente, «pero hay un precio». Les ofreció un pacto, la vida del niño a cambio de su humanidad. Les dio el poder de transformarse en nahuales, guardianes entre el mundo humano y el animal, pero con una condición: su alma ya no les pertenecería. Sin dudar, aceptaron. Esa misma noche, don Julián realizó el ritual. Dibujó símbolos en el suelo con sangre y pronunció palabras que parecían desgarrar el aire. Los Ruiz se retorcieron de dolor mientras sus cuerpos cambiaban. Cuando el ritual terminó, ya no eran del todo humanos. Tenían ojos que brillaban como los de un depredador, y sus movimientos eran rápidos, antinaturales. Tomás, milagrosamente, despertó sano. Pero algo en su mirada ya no era el del niño que conocíamos. Por un tiempo, la familia pareció normal. Trabajaban en sus campos y saludaban a los vecinos como siempre, aunque evitaban el contacto prolongado. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Los animales del pueblo comenzaron a desaparecer. Al principio fueron gallinas y cabras, pero pronto también los perros y gatos. Luego, los gritos empezaron. Los primeros en desaparecer fueron los que vivían más cerca del bosque. A la mañana siguiente, se encontraban rastros de sangre y huellas que no correspondían a ningún animal conocido. Una noche, un grupo de hombres decidió patrullar. Volvieron al amanecer, pálidos y temblorosos, diciendo que habían visto figuras enormes y oscuras moviéndose entre los árboles. Fue entonces cuando se rebelaron. Una noche, el pueblo entero fue atacado. Don Manuel, el padre, lideraba la masacre en forma de un jaguar negro que caminaba como humano, sus ojos llenos de odio. Doña Rosa, la madre, se había transformado en una criatura mitad mujer, mitad coyote, con garras afiladas que destrozaban a cualquiera en su camino. Y Tomás. Tomás era el peor. Había adoptado la forma de un lobo enorme, pero con la sonrisa retorcida de un niño. No mostraron piedad. Las puertas y ventanas no fueron obstáculo, sus garras destrozaban la madera como si fuera papel. Los gritos llenaron el aire, mezclándose con los rugidos y aullidos de las criaturas. Intentamos defendernos, pero nuestras herramientas eran inútiles contra ellos.
Don Julián, el brujo, apareció al amanecer, cuando las ruinas del pueblo humeaban. Al ver lo que había provocado, intentó usar su magia para detenerlos. Pero los Ruiz ya no eran humanos, ni siquiera nahuales en el sentido tradicional. Eran algo más oscuro, algo que él no había previsto. Cuando intentó enfrentarlos, don Manuel, en su forma de jaguar, lo derribó con un rugido que hizo temblar la tierra. Doña Rosa lo sujetó, mientras Tomás, con un placer macabro, se lanzó sobre él y lo devoró vivo. Desde mi escondite en el campanario, vi todo. Fui testigo de cómo los Ruiz, bañados en sangre, alzaban la vista hacia el sol naciente. Luego, sin decir palabra, se adentraron en el bosque, dejando atrás solo destrucción. No regresaron, pero todos sabíamos que no habíamos ganado. El pueblo estaba muerto. Soy el último sobreviviente, el único que logró huir. Ahora vivo en un pueblo vecino, pero la gente me trata como un loco. Cuento esta historia porque sé que ellos volverán. Siempre lo hacen. Bajo cada luna llena, escucho el eco de sus aullidos, un recordatorio de que aún están ahí, acechando. Si alguna vez escuchas de un pacto para salvar una vida, recuerda esta historia. Hay precios que son demasiado altos para pagar, y poderes que nunca deberían ser desatados. Porque cuando entregas tu alma, el monstruo no queda dentro de ti. El monstruo eres tú.